sufrimiento. No solo soportar sin queja el ser despojados así, sino ver a otros enriquecidos con nuestros despojos, y sin embargo, no dejar de hacer lo que complacería a nuestro amado ausente, no dejar de seguir tras él, y si por infidelidad o sorpresa nos detenemos por un momento, redoblar nuestra velocidad, sin temer ni contemplar los precipicios, aunque caigamos 1000 veces, hasta que estemos tan exhaustos que perdamos nuestras fuerzas y muramos de fatiga continua. Cuando, tal vez, si nuestro amado se vuelve y nos mira, su mirada restaura la vida por el exquisito placer que da, hasta que finalmente él se vuelve tan cruel que nos deja morir por falta de ayuda. Todo esto, digo, no pertenece a este estado, sino al que sigue. Debo señalar aquí que el grado del que he estado hablando es de muy larga duración, al menos a menos que Dios tenga la intención de que el alma haga grandes avances. Y muchos, como he dicho, nunca lo pasan. Parte 1. Capítulo 4. El torrente, habiendo llegado al borde de la colina, entra al mismo tiempo en el segundo grado del camino pasivo de la fe. Esta alma, que reposaba tan pacíficamente en la cima de la montaña, no pensaba en dejarla. Sin embargo, por falta de una pendiente, estas aguas del cielo, al permanecer en la tierra, comenzaban a corromperse. Porque hay esta diferencia entre las aguas estancadas que no tienen salida y aquellas que están en movimiento y tienen una salida. Las primeras, con excepción del mar y los grandes lagos que se le asemejan, se pudren, y su falta de movimiento causa su destrucción. Pero cuando, después de dejar su fuente, tienen una salida fácil, cuanto más rápido fluyen, más se preservan. Recordarás que antes mencioné que, tan pronto como Dios impartió a esta alma el don de la fe pasiva, le dio al mismo tiempo un instinto para buscarlo a él como su centro. Pero en su infidelidad, ahoga este instinto al descansar, y querría permanecer estacionaria, si Dios no reviviera este instinto, llevándola al borde de la montaña, donde se ve obligada a precipitarse. Al principio, siente que ha perdido esa calma que esperaba conservar para siempre. Sus aguas, que antes eran tan tranquilas, comienzan a hacer ruido. Un tumulto se ve en sus olas. Corren y se precipitan. Pero, ¿hacia dónde corren? Ay, como imaginan, es hacia su propia destrucción. Si estuviera en su poder desear algo, desearían contenerse y volver a su antigua calma. Pero esto es imposible. La pendiente se ha encontrado. Deben precipitarse de una inclinación a otra. Ya no es cuestión de abismo o de pérdida. El agua, que es el alma, siempre reaparece y nunca se pierde en este grado. Está revuelta y precipitada. Una ola sigue a otra, y la siguiente la recoge y la estampa con su precipitación. Sin embargo, esta agua encuentra en la pendiente de la montaña ciertos lugares planos donde se relaja un poco. Se deleita en la claridad de sus aguas, y ve que sus caídas, su curso, este romper de sus olas sobre las rocas, han servido para hacerla más pura. Se encuentra liberada de su ruido y tormentas, y cree haber encontrado su lugar de descanso, y lo cree tanto más fácilmente porque no puede dudar que el estado por el que acaba de pasar la ha purificado mucho, porque ve que sus aguas están más claras y ya no percibe el olor desagradable que ciertas partes estancadas le habían dado en la cima de la montaña. Incluso ha adquirido una cierta percepción de su propio estado. Ha visto por el estado agitado de sus pasiones las olas, que no se habían perdido, sino que solo dormían. Así como cuando estaba descendiendo la montaña, en su camino hacia este nivel, pensaba que estaba perdiéndose y no tenía esperanza de recuperar su paz perdida. Ahora que ya no escucha el golpear de sus olas, que se encuentra fluyendo calmada y agradablemente sobre la arena, olvida su anterior problema
y nunca imagina que volverá a él. Ve que ha adquirido una nueva pureza, y no teme volverse a ensuciar, porque aquí no está estancada, sino que fluye tan suavemente y brillantemente como es posible. ¡Ah, pobre torrente! Piensas que has encontrado tu lugar de descanso y estás firmemente establecido en él. Empiezas a deleitarte en tus aguas. Los cisnes se deslizan sobre ellas y se regocijan en su belleza. Pero ¿cuál es tu sorpresa cuando, mientras fluyes tan felizmente, te encuentras de repente con una pendiente más pronunciada, más larga y más peligrosa que la primera? Entonces el torrente reanuda su tumulto. Antes era solo un ruido moderado, ahora es insoportable. Desciende con un estruendo y un rugido mayores que nunca. Apenas puede decirse que tiene un cauce, porque cae de roca en roca y se precipita sin orden ni razón. Alarma a todos con su ruido. Todos temen acercarse a él. ¡Ah, pobre torrente! ¿Qué harás? Arrastras en tu furia todo lo que se cruza en tu camino. No sientes nada más que la pendiente por la que eres empujado, y piensas que estás perdido. No temas. No estás perdido. Pero el tiempo de tu felicidad aún no ha llegado. Deben ocurrir muchas más perturbaciones y pérdidas antes de entonces. Apenas has comenzado tu curso. Finalmente, este torrente agitado siente que ha alcanzado el pie de la montaña y otro lugar nivelado. Recobra su antigua calma, e incluso una más profunda. Y después de haber pasado lo que pueden ser años en estos cambios, entra en el tercer grado, antes de hablar del cual tocaré la condición de aquellos que entran en él y los primeros pasos en él. El alma, habiendo pasado algún tiempo en la tranquilidad de la que hemos hablado, que imagina haber asegurado para siempre, y habiendo, como supone, adquirido todas las virtudes en su plena extensión, creyendo que todas sus pasiones están muertas, cuando espera disfrutar con la mayor seguridad de una felicidad que no teme perder, se sorprende al descubrir que, en lugar de ascender más alto, o al menos permanecer en su posición actual, llega a la pendiente de la montaña. Comienza, con asombro, a sentir una inclinación hacia las cosas que había abandonado. Ve que su profunda calma se perturba repentinamente. Las distracciones vienen en multitud, una tras otra. El alma encuentra solo piedras en su camino, sequedad y aridez. Un sentimiento de desagrado aparece en la oración. Sus pasiones, que pensaba que estaban muertas, pero que solo dormían, todas reviven. Está completamente asombrada por este cambio. Le gustaría volver a la cima de la montaña, o al menos quedarse donde está, pero esto no es posible. La pendiente se ha encontrado, y el alma debe caer, no en el pecado, sino en la privación del grado anterior y de sus sentimientos. Hace todo lo posible por levantarse después de caer. Hace todo lo posible por contenerse y aferrarse a algún ejercicio devocional. Hace un esfuerzo por recuperar su antigua paz. Busca la soledad con la esperanza de recuperarla. Pero su esfuerzo es en vano. Se resigna a sufrir su abatimiento y odia el pecado que lo ha ocasionado. Anhela corregir las cosas, pero no encuentra medios para hacerlo. El torrente debe seguir su curso. Arrastra consigo todo lo que se le opone. Entonces, viendo que ya no encuentra apoyo en Dios, lo busca en la criatura, pero no encuentra ninguno, y su infidelidad solo aumenta su aprehensión. Al final, la pobre esposa, sin saber qué hacer, llorando en todas partes por la pérdida de su amado, se llena de asombro cuando él vuelve a revelarse a ella. Al principio, se siente encantada por la visión, ya que temía haberlo perdido para siempre. Se siente aún más feliz,
porque descubre que él ha traído consigo nuevas riquezas, una nueva pureza, una gran desconfianza de sí misma. Ya no tiene el deseo de detenerse, como lo tenía antes. Avanza continuamente, pero pacífica y suavemente, y aún teme que su paz pueda ser perturbada. Tiembla al pensar que podría desagradarle y que él la dejará de nuevo. Trata de ser más fiel a él y de no tomar el fin por los medios. Sin embargo, este reposo embriaga al alma, la arrebata y la vuelve ociosa. No puede evitar ser consciente de su paz y desea estar siempre sola. Ha adquirido nuevamente una avidez espiritual. Robarle su soledad es robarle la vida. Es aún más egoísta que antes, pues lo que posee ahora es más placentero. Parece estar en un nuevo descanso. Avanza tranquilamente, cuando de repente llega a otro descenso, más empinado y largo que el anterior. De pronto se ve sorprendida nuevamente. Intenta detenerse, pero en vano. Debe caer. Debe precipitarse de roca en roca. Se asombra al descubrir que ha perdido su amor por la oración y la devoción. Se obliga a continuar, pero encuentra solo muerte a cada paso. Aquello que antes la revivía ahora es la causa de su muerte. Su paz ha desaparecido, dejando en su lugar una perturbación y agitación más fuertes que nunca, causada tanto por las pasiones que reviven, aunque contra su voluntad, con más fuerza cuanto más parecían extinguidas, como por las cruces, que aumentan exteriormente y que no tiene fuerzas para soportar. Se arma de paciencia, llora, se lamenta y está turbada. La esposa se queja de que su amado la ha abandonado, pero sus quejas no son atendidas. La vida se ha convertido en muerte para ella. Todo lo bueno le resulta difícil, pero siente una inclinación hacia el mal que la aleja. Sin embargo, no puede encontrar descanso en la criatura, habiendo probado al Creador. Se precipita aún más vehementemente, y cuanto más empinadas las rocas y mayores los obstáculos que se le oponen, más redobla su velocidad. Es como la paloma del arca, que al no encontrar descanso para la planta de su pie, se ve obligada a regresar. Pero ¡ay! ¿Qué podría haber hecho la pobre paloma si, al desear reingresar al arca, Noé no hubiera extendido su mano para tomarla? Solo podría haber revoloteado alrededor del arca, buscando descanso, pero sin encontrarlo. Así, esta pobre paloma revolotea alrededor del arca hasta que el divino Noé, compadecido de su angustia, abre la puerta y la recibe consigo. Oh maravillosa y amorosa invención de la bondad de Dios. Él solo elude la búsqueda del alma para hacerla huir más rápidamente hacia él. Se esconde para ser buscado. Aparentemente la deja caer, para tener la alegría de sostenerla y levantarla. Oh fuertes y vigorosos, que nunca han experimentado estos artificios del amor, estos celos aparentes, estos vuelos, encantadores para el alma que los ha pasado, pero terribles para quienes los experimentan. Ustedes, digo, que no conocen estos vuelos de amor, porque están satisfechos con la presencia constante de su amado. O, si él se esconde, es por tan poco tiempo que no pueden juzgar la alegría de su presencia por el dolor de una larga ausencia. Nunca han experimentado su debilidad y la necesidad de su ayuda. Pero aquellos que son así abandonados aprenden a no apoyarse más en sí mismos, sino solo en el amado. Sus rigores han hecho que su dulzura les sea aún más necesaria. Estas personas a menudo cometen faltas por pura debilidad y porque están privadas de todo apoyo sensible, y estas faltas las llenan de tanta vergüenza que si pudieran, se esconderían de su amado. ¡Ay! En la terrible confusión en la que se ven arrojadas, él les da un vislumbre de sí mismo. Las toca con su cetro, como otro asuero. Esther 5:2, para que no mueran,
pero sus tiernas caricias solo sirven para aumentar su confusión al pensar que lo han disgustado. En otras ocasiones, les hace sentir con su severidad cuánto le desagrada su infidelidad. Entonces, si pudieran hundirse en el polvo, lo harían. Harían cualquier cosa para reparar el daño hecho a Dios. Y si, por algún pequeño descuido, que les parece un crimen, han ofendido a su prójimo, ¿qué restitución no estarían dispuestas a hacer? Pero es lamentable ver el estado de aquella que ha alejado a su amado. No deja de correr tras él, pero cuanto más rápido va, más lejos parece dejarla atrás. Y si él se detiene, es solo por un momento, para que ella recupere el aliento. Ahora siente que debe morir, porque ya no encuentra vida en nada. Todo se ha convertido en muerte para ella. La oración, la lectura, la conversación, todo está muerto. Pierde el gozo del servicio, o más bien, muere para él, realizándolo con tanto dolor y fatiga, que es como la muerte para ella. Al final, después de haber luchado bien, pero inútilmente, después de una larga sucesión de conflictos y descansos, de vidas y muertes, comienza a ver cómo ha abusado de la gracia de Dios, y que este estado de muerte es mejor para ella que la vida. Porque, al ver que su amado regresa, y descubre que lo posee más puramente, y que el estado que precedió a su regocijo fue una purificación para ella, se abandona voluntariamente a la muerte y a la venida e ida de su amado, dándole plena libertad para ir y venir como él quiera. Recibe la instrucción según la puede soportar. Poco a poco pierde su alegría en sí misma, y así se prepara para una nueva condición. Pero antes de hablar de ella, permíteme decir que, en la medida en que el alma avanza, sus alegrías se vuelven cortas, simples y puras, y sus privaciones largas y agonizantes, hasta que ha perdido su propia alegría, para no encontrarla más. Y este es el tercer grado, el de muerte, entierro y descomposición. Este segundo grado termina en la muerte y no va más allá. Parte 1. Capítulo 7. Sección 1. ¿Has visto personas moribundas que después de haberse creído que estaban muertas, de repente recuperan una nueva fuerza y la retienen hasta su muerte? Como una lámpara cuyo aceite se ha agotado parpadea en la oscuridad circundante, pero solo para apagarse más rápidamente. Así el alma arroja llamas que solo duran un momento. Ha resistido valientemente la muerte, pero su aceite se ha agotado. El sol de justicia la ha secado tanto que se ve obligada a morir. Pero, ¿diseña este sol algo más con sus fieros rayos que el consumo del alma? Y el pobre alma, así quemada, cree que está congelada. La verdad es que el tormento que sufre le impide reconocer la naturaleza de su dolor. Mientras el sol estuvo oscurecido por nubes y daba rayos moderados hasta cierto punto, sentía el calor y pensaba que se estaba quemando, mientras en realidad solo estaba levemente calentada. Pero cuando el sol brilló plenamente sobre ella, entonces el alma se sintió quemar, sin creer que estaba tan siquiera calentada. ¡Oh, dulce engaño! ¡Oh, amor dulce y cruel! ¿Tienes amantes solo para engañarlos así? Hieres estos corazones y luego ocultas tus dardos, y los haces perseguir lo que los ha herido. Los atraes y te les muestras, y cuando anhelan poseerte, huyes de ellos. Cuando ves al alma reducida a la última extremidad y sin aliento por su constante búsqueda, te muestras por un momento para que recupere vida, solo para matarla 1000 veces con una severidad cada vez mayor. Oh, amante riguroso, inocente asesino, ¿por qué no matas de un solo golpe? ¿Por qué das vino a un corazón que expira y le devuelves la vida para destruirlo de nuevo? Este es tu juego. Hieres hasta la muerte, y cuando ves a la víctima a punto de expirar, sanas una herida para infligir otra. ¡Ay! Normalmente morimos solo una vez, y los asesinos más crueles
aunque prolongaban la vida en tiempos de persecución, se contentaban con destruirla una sola vez. Pero tú, menos compasivo que ellos, nos quitas la vida una y otra vez, y la devuelves nuevamente. Oh vida, que no se puede perder sin tantas muertes. Oh muerte, que solo se puede alcanzar con la pérdida de tantas vidas. Tal vez el alma, después de que la hayas devorado en tu seno, gozará de su amado. Eso sería demasiada felicidad para ella. Debe sufrir otra tortura. Debe ser enterrada y reducida a cenizas. Pero quizás entonces llegue al final de sus sufrimientos, porque los cuerpos que se descomponen ya no sufren. Oh, no es así con el alma. Sufre continuamente. Y el entierro, la descomposición y la nada, se sienten incluso más sensiblemente que la muerte misma. Este grado de muerte es extremadamente largo, y como he dicho que muy pocos pasan los otros grados, así también digo que aún menos pasan este. Mucha gente se ha sorprendido al ver a personas muy santas, que han vivido como ángeles, morir en una terrible angustia e incluso desesperando de su salvación. Es porque han muerto en esta muerte mística, y como Dios deseaba promover su avance porque estaban cerca de su fin, redobló su dolor. El trabajo de despojar al alma debe ser dejado totalmente a Dios. Él hará el trabajo perfectamente, y el alma secundará el despojo y la muerte, sin poner obstáculos en el camino. Pero hacer el trabajo por uno mismo es perderlo todo, y convertir un estado vil en uno divino. Hay personas que, al oír hablar de este despojo, lo han efectuado por sí mismas, y permanecen siempre estacionarias, porque como el despojo es obra suya, Dios no las viste de sí mismo. El designio de Dios al despojar el alma es vestirla nuevamente. Él solo empobrece para enriquecer, y se sustituye a sí mismo por todo lo que quita, lo cual no puede suceder con aquellos cuyo despojo es obra propia. En efecto, pierden los dones de Dios, pero no poseen a Dios mismo a cambio. En este grado, el alma no ha aprendido a dejarse despojar, vaciar, empobrecer, matar. Y todos sus esfuerzos por sostenerse solo serán su pérdida irreparable, porque está buscando preservar una vida que debe perderse. Así como una persona que desea que una lámpara se apague sin extinguirla, solo tendría que dejar de proporcionarle aceite y se apagaría sola. Pero si esta persona, mientras expresa constantemente el deseo de que la lámpara se apague, continúa reponiéndole aceite de vez en cuando, la lámpara nunca se apagará. Lo mismo sucede con el alma en este grado, que se aferra, aunque débilmente, a la vida. Si se consuela a sí misma, si no se deja matar, en resumen, si realiza cualquier acción de vida, retrasará su muerte. Oh, pobre alma, no luches más contra la muerte, y vivirás por tu muerte. Me parece ver a un hombre que se ahoga delante de mí. Hace todos los esfuerzos por salir a la superficie del agua. Se aferra a cualquier cosa que se le ofrezca para sostenerse. Preserva su vida mientras sus fuerzas resistan. Solo se ahoga cuando esas fuerzas fallan. Así sucede con los cristianos. Se esfuerzan por evitar su muerte el mayor tiempo posible. Solo la falla de todo poder los hace morir. Dios, que desea acelerar esta muerte y que tiene compasión de ellos, les corta las manos con las que se aferran a un apoyo, y así los obliga a hundirse en lo profundo. Las cruces se multiplican, y cuanto más aumentan, mayor es la impotencia para soportarlas, de modo que parecen insostenibles. La parte más dolorosa de esta condición es que el sufrimiento siempre comienza por alguna falta del que lo sufre, quien cree haberlo provocado. Finalmente, el alma se reduce a una total desesperanza de sí misma. Consiente en que Dios la prive del gozo de sus dones, y admite que es justo que lo haga.
ni siquiera espera volver a poseer esos dones. Cuando los que están en esta condición ven a otros que viven manifiestamente en comunión con Dios, su angustia se redobla y se hunden en la sensación de su propia nada. Anhelan poder imitarlos, pero al ver que todos sus esfuerzos son inútiles, se ven obligados a morir. Dicen en el lenguaje de las Escrituras: lo que temía me ha sobrevenido. Job 3:25. ¿Qué? Dicen. Perder a Dios, y perderlo para siempre, sin la esperanza de volver a encontrarlo jamás. Ser privados del amor por el tiempo y la eternidad. Ser incapaces de amar a aquel a quien sé que es tan digno de mi afecto. Oh, ¿no es suficiente, divino amante, apartar a tu esposa, darle la espalda, sin obligarla a perder el amor, y perderlo, como parece, para siempre? Ella cree que lo ha perdido, y sin embargo, nunca ha amado más fuerte, ni más puramente. De hecho, ha perdido el vigor, la fuerza sensible del amor, pero no ha perdido el amor mismo. Al contrario, lo posee en mayor grado que nunca. No puede creerlo, y sin embargo es fácil de saberlo, porque el corazón no puede existir sin amor. Si no ama a Dios, su afecto se concentra en algún otro objeto. Pero aquí la esposa de Cristo está lejos de encontrar placer en nada. Ella considera la revuelta de sus pasiones y las faltas involuntarias como crímenes terribles que atraen sobre ella el odio de su amado. Ella busca limpiarse y purificarse, pero apenas ha sido lavada cuando parece caer en un lodazal aún más sucio y contaminado que aquel del cual acaba de escapar. No ve que es porque corre que contrae la inmundicia y cae con tanta frecuencia, pero está tan avergonzada de correr en este estado que no sabe dónde esconderse. Sus vestiduras están manchadas, lo pierde todo en la carrera. Su esposo la ayuda en su despojo por dos razones. La primera, porque ha ensuciado sus hermosas vestiduras con sus vanas complacencias, y ha apropiado para sí los dones de Dios en reflexiones de autoestima. La segunda, porque en su carrera, su curso será obstaculizado por esta carga de apropiación. Incluso el miedo a perder tales riquezas disminuiría su velocidad. Oh, pobre alma, ¿en qué te has convertido? Antiguamente, eras el deleite de tu esposo, cuando él encontraba tanto placer en adornarte y embellecerte. Ahora estás tan desnuda, tan andrajosamente vestida, tan pobre, que no te atreves ni a mirarte, ni a aparecer ante él. Aquellos que te observan, quienes antes te admiraban tanto, ahora te ven tan desfigurada que creen que has enloquecido, o que has cometido algún gran crimen que ha hecho que tu amado te abandone. ¿No ven que este esposo celoso, que desea que su esposa sea solo para él, al ver que ella se divierte con sus adornos, que se deleita en ellos, que está enamorada de sí misma, viendo esto, y que a veces deja de mirarlo a él para mirarse a sí misma, y que su amor hacia él se está enfriando debido a su fuerte amor propio, la está despojando, quitándole todas sus bellezas y riquezas ante sus ojos? En la abundancia de su riqueza, se deleita en contemplarse a sí misma. Ve cualidades en ella que la atraen y la alejan de su esposo. En su necedad, no ve que solo es hermosa con las bellezas de su amado, y que si él las quitara, sería tan horrible que se asustaría de sí misma. Más aún, descuida seguirlo donde quiera que él vaya. Teme que pueda estropear su tez o perder sus joyas. Oh, amor celoso, qué bien haces al venir a castigar a esta orgullosa y a quitarle lo que le has dado para que aprenda a conocerse a sí misma, y que, estando desnuda y desprovista, nada pueda impedir su curso. Así pues, nuestro Señor despoja al alma poco a poco.
quitándole sus adornos, todos sus dones, posiciones y favores, es decir, en cuanto a su percepción o posesión consciente de ellos, que son como joyas que agobian. Luego le quita sus capacidades naturales para el bien, que son sus vestiduras. Después de esto, destruye su belleza personal, que exhibe la virtud divina, la cual le resulta imposible de practicar. Este despojo comienza con las gracias, dones y favores del amor consciente. La esposa ve que su esposo le quita poco a poco las riquezas que le había otorgado. Al principio, se siente muy angustiada por esta pérdida, pero lo que más le duele no es tanto la pérdida de sus riquezas, sino el enojo de su amado, pues piensa que es en su ira que él le retira sus dones. Ve el abuso que ha hecho de ellos y el placer que ha encontrado en ellos, lo cual la llena de tanta vergüenza que está dispuesta a morir de confusión. Lo deja hacer lo que él quiera y no se atreve a preguntar: ¿por qué me quitas lo que me has dado? Compone en placement porque ve que lo merece y contempla en silencio. Aunque guarda silencio, este no es tan profundo como lo será después. Está interrumpido por sollozos y suspiros, pero se sorprende al ver, cuando mira a su esposo, que él parece estar enojado con ella por llorar sobre su justicia hacia ella, al no permitirle ya abusar de sus dones, y por pensar tan a la ligera sobre el abuso que ha hecho de ellos. Entonces trata de hacerle saber que no le importa la pérdida de sus dones, si él tan solo deja de estar enojado con ella. Le muestra sus lágrimas y su dolor por haberlo disgustado. Es cierto que es tan sensible a la ira de su amado que ya no piensa en sus riquezas. Después de dejarla llorar por un largo tiempo, su amado parece apaciguarse. Él la consuela y con su propia mano le seca las lágrimas. Qué alegría es para ella ver la nueva bondad de su amado, después de lo que ha hecho. Sin embargo, él no le devuelve sus riquezas anteriores, y ella no las anhela, siendo demasiado feliz de ser mirada, consolada y acariciada por él. Al principio, recibe sus caricias con tanta confusión que no se atreve a levantar la vista, pero olvidando sus penas pasadas en su felicidad presente, se pierde en las nuevas caricias de su amado, y ya no pensando en sus miserias pasadas, se gloría y descansa en estas caricias, y con ello obliga a su esposo a enojarse de nuevo y a despojarla de nuevo. Debe observarse que Dios realiza el despojo poco a poco, y cuanto más débiles sean las almas, más tiempo continuará el despojo, mientras que cuanto más fuertes sean, más pronto se completará, porque Dios las despoja más a menudo y de más cosas a la vez. Pero por muy duro que sea este despojo, solo afecta a las superfluidades externas, es decir, a los dones, gracias y favores. Esta conducción de Dios es tan maravillosa y resulta de un amor tan profundo hacia el alma, que no se creería nunca, salvo por aquellos que la han experimentado, porque el corazón está tan lleno de sí mismo y tan impregnado de autoestima, que si Dios no lo tratara así, estaría perdido. Quizás se pregunte, si los dones de Dios producen tales consecuencias negativas, ¿por qué se dan? Dios los da, en la plenitud de su bondad, para atraer el alma del pecado, del apego a la criatura, y llevarla de nuevo a Él. Pero estos mismos dones con los que Él la gratifica, para que se destete de la tierra y de sí misma para amarlo a Él, al menos por gratitud, los usamos para excitar nuestro amor propio y admiración, para divertirnos con ellos. Y el amor propio está tan profundamente arraigado en el hombre que se incrementa con estos dones, pues encuentra en sí mismo nuevos encantos que no había descubierto antes. Se deleita en ellos y se apropia de lo que pertenece solo a Dios.
Es cierto que Dios podría liberarlo de esto, pero no lo hace, por razones solo conocidas por él. El alma, despojada así por Dios, pierde un poco de su amor propio y comienza a ver que no era tan rica como imaginaba, sino que toda su virtud estaba en Cristo. Ve que ha abusado de su gracia y consiente en que Él retire sus dones. La esposa dice: seré rica con las riquezas de mi esposo, y aunque Él las retenga, sin embargo, por mi unión de corazón con Él, seguirán siendo mías. Ella incluso se alegra de perder estos dones en favor de Dios. Se siente más liviana, mejor preparada para caminar. Poco a poco, se acostumbra a este despojo. Sabe que le ha hecho bien. Ya no se siente triste por ello. Y, como es tan hermosa, se satisface a sí misma pensando que seguirá agradando a su esposo con su belleza natural y sus simples vestiduras, tanto como lo hacía con todos sus adornos. Parte 1. Capítulo 7. Sección 2. Cuando la pobre esposa espera vivir siempre en paz, a pesar de esta pérdida, y ve claramente el bien que le ha resultado de ella y el daño que se había hecho a sí misma por el mal uso que había hecho de los dones que ahora le han sido quitados, se sorprende por completo al descubrir que el esposo, que solo le había dado paz temporal debido a su debilidad, viene con una violencia aún mayor para arrancarle sus vestiduras. ¡Ay, pobre esposa! ¿Qué harás ahora? Esto es mucho peor que antes, porque estas vestiduras le son necesarias, y es contrario a toda decencia dejarse despojar de ellas. Oh, ahora es cuando hace toda la resistencia posible. Expone todas las razones por las cuales su esposo no debería dejarla desnuda. Le dice que eso traerá reproche sobre él. ¡Ay!, clama. He perdido todas las virtudes que me has otorgado, tus dones, la dulzura de tu amor. Pero aún así, podía hacer una profesión exterior de virtud. Me dedicaba a obras de caridad. Oraba con diligencia, aunque me veías privada de tus beneficios sensibles. Pero no puedo consentir perder todo esto. Aún estaba vestida según mi posición, y el mundo me veía como tu esposa. Pero si pierdo mis vestiduras, eso te traerá vergüenza. No importa, pobre alma. También debes consentir esta pérdida. Aún no te conoces a ti misma. Crees que tus vestiduras son tuyas, y que puedes usarlas como quieras. Pero aunque las adquirí a tan alto precio, me las has devuelto como si fueran una recompensa de tu parte por los trabajos que he soportado por ti. Déjalas ir, debes perderlas. El alma, después de haber hecho todo lo posible por conservarlas, las deja ir, poco a poco, y se encuentra gradualmente despojada. No siente inclinación por nada. Al contrario, todo le resulta desagradable. Anteriormente, tenía aversiones y dificultades, sin llegar a una impotencia absoluta. Pero aquí se le quita todo poder. Su fuerza corporal y mental falla por completo. La inclinación por cosas mejores es lo único que permanece. Y esta es la última vestidura, que finalmente también debe perderse. Esto se hace de manera muy gradual, y el proceso es extremadamente doloroso, porque la esposa ve todo el tiempo que esto ha sido causado por su propia insensatez. No se atreve a hablar, por miedo a irritar al esposo, cuya ira es peor para ella que la muerte. Comienza a conocerse mejor, a ver que no es nada por sí misma, y que todo pertenece a su esposo. Comienza a desconfiar de sí misma, y poco a poco pierde su autoestima. Pero aún no se odia a sí misma, porque todavía es hermosa, aunque desnuda. De vez en cuando lanza una mirada lastimosa hacia el esposo, pero no dice una palabra. Le duele su ira. Le parece que el despojo no tendría tanta importancia si no lo hubiera ofendido, y si no se hubiera vuelto indigna de llevar sus vestiduras nupciales. Si estaba confundida cuando primero le quitaron sus riquezas, su confusión al ver su desnudez es infinitamente más dolorosa. No puede soportar presentarse ante su esposo. Tan profunda es su vergüenza.
pero debe permanecer y correr de aquí para allá en este estado. ¿Qué? ¿Ni siquiera se le permite esconderse? No. Debe aparecer así en público. El mundo empieza a pensar menos de ella. Dice, ¿es esta la esposa que una vez fue la admiración de los ángeles y los hombres? Mira cómo ha caído. Estas palabras aumentan su confusión, porque sabe muy bien que su esposo ha actuado con justicia hacia ella. Hace lo que puede para inducirlo a que la vista un poco, pero él no hará nada, después de haberla despojado de todo, porque sus vestiduras la satisfacerían al cubrirla, y le impedirían verse tal como es. Es una gran sorpresa para un alma que se cree muy avanzada en la perfección, verse de repente tan despojada. Imagina que los antiguos pecados, de los que una vez fue purificada, deben haber regresado. Pero se equivoca. El secreto es que estaba tan oculta por sus vestiduras que no podía verse tal como era. Es algo terrible para un alma ser despojada de los dones y gracias de Dios, y es imposible que alguien sepa o imagine lo que es, sin la experiencia directa de ello. Parte 1. Capítulo 7. Sección 3. Todo esto sería poco si la esposa aún conservara su belleza, pero el esposo también le roba eso. Hasta ahora, ha sido despojada de dones, gracias y favores, facilidad para el bien. Ha perdido todas las buenas obras, como la caridad exterior, el cuidado de los pobres, la disposición para ayudar a los demás, pero no ha perdido las virtudes divinas. Sin embargo, aquí también deben perderse, en lo que respecta a su práctica, o más bien, al hábito de ejercitarlas como adquirido por ella misma para parecer hermosa. En realidad, están siendo implantadas más fuertemente. Pierde virtud tras virtud, pero es solo para encontrarlas nuevamente en Cristo. Esta esposa degradada se imagina llena de orgullo. Ella, que era tan paciente, que sufría con tanta facilidad, descubre que no puede sufrir nada. Sus sentidos la disgustan con distracciones continuas. Ya no puede controlarse con sus propios esfuerzos como antes, y lo que es peor, se contamina a cada paso. Se queja a su amado de que los guardianes que rondan la ciudad la han encontrado y la han herido. Cantares 5:7. Sin embargo, debo decir que las personas en esta condición no pecan voluntariamente. Dios generalmente les revela una corrupción tan profunda dentro de sí mismas que claman con Job: «Oh, que me escondas en el sepulcro, que me ocultes hasta que pase tu ira». Job 14:13. No se debe suponer que aquí, o en cualquier otro estado de progreso, Dios permita que el alma realmente caiga en pecado. Y esto es tan cierto, que aunque parecen a sus propios ojos los pecadores más miserables, no pueden descubrir ningún pecado definido del que sean culpables, y solo se acusan a sí mismos de estar llenos de miseria, y de tener solo sentimientos contrarios a sus deseos. Es para la gloria de Dios que, cuando Él hace que el alma sea profundamente consciente de su corrupción interna, no le permite caer en pecado. Lo que hace que su dolor sea tan terrible es que está abrumada por un sentido de la pureza de Dios, y esa pureza hace que la más pequeña imperfección aparezca como un pecado atroz, debido a la infinita distancia entre la pureza de Dios y la impureza de la criatura. El alma ve que originalmente fue creada pura por Dios, y que ha contraído no solo el pecado original de Adán, sino miles de pecados reales, de modo que su confusión es mayor de lo que se puede expresar. La razón por la cual los cristianos en esta condición son despreciados por los demás no se debe a faltas particulares observadas en ellos, sino porque, al no manifestar el mismo ardor y fidelidad que antes los distinguía, se juzga la magnitud de su caída por esto, lo cual es un gran error. Que esto sirva para explicar o modificar cualquier declaración o representación en lo que sigue,
que pueda parecer expresada con demasiada fuerza y que aquellos que no entienden la experiencia podrían malinterpretar. Observa también que cuando hablo de corrupción, de decadencia, etc., me refiero a la destrucción del hombre viejo mediante la convicción central y mediante una experiencia íntima de la profundidad de la impureza y el egoísmo que hay en el corazón del hombre, lo cual, al llevarlo a verse a sí mismo tal como esa parte de Dios, lo hace clamar con David: «Soy un gusano y no hombre». Salmo 22, 6. Y con Job: «Si me lavo con agua de nieve y limpio mis manos, aún me sumergirás en el fango, y mis propias ropas me aborrecerán». Job 9, 30-31. ¿No es entonces que esta pobre esposa cometa las faltas de las que se imagina culpable? Porque en el fondo nunca fue más pura que ahora. Pero sus sentidos y poderes naturales, particularmente los sentidos, al no ser sostenidos, se desvían. Además, a medida que se duplica la velocidad de su carrera hacia y se olvida más de sí misma, no es de extrañar que al correr se ensucie en los lugares fangosos por los que pasa. Y como toda su atención está dirigida hacia su amado, aunque no lo perciba debido a su propia condición, ya no piensa en sí misma, ni nota por dónde camina. Así que, aunque se crea a sí misma la más culpable, no comete voluntariamente ni un solo pecado. Aunque todos sus pecados le parezcan voluntarios, son más bien faltas de sorpresa que a menudo no ve hasta después de haberlos cometido. Clama a su esposo, pero él no la atiende, al menos no perceptiblemente, aunque la sostiene con una mano invisible. A veces trata de hacerlo mejor, pero entonces empeora, porque el propósito de su esposo, al dejarla caer sin herirse, Salmo 37, 24, es que ya no se apoye en sí misma, que reconozca su impotencia, que caiga en completa desesperación de sí misma, y que diga: «Mi alma prefiere la muerte antes que la vida». Job 7:15. Es aquí donde el alma comienza verdaderamente a odiarse a sí misma y a conocerse como nunca lo habría hecho si no hubiera pasado por esta experiencia. Toda nuestra autocomprensión natural, sea cual sea su grado, no es suficiente para hacernos realmente odiarnos a nosotros mismos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Juan 12:25. Solo una experiencia como esta puede revelar al alma su infinita profundidad de miseria. Ningún otro camino puede dar verdadera pureza. Si es que da alguna, es solo superficial, y no en la profundidad del corazón, donde se encuentra la impureza. Aquí Dios escudriña los recovecos más íntimos del alma para encontrar esa impureza oculta, que es el efecto del autoengaño y del amor propio que Él quiere destruir. Toma una esponja llena de impurezas, lávala todo lo que quieras, limpiarás el exterior, pero no la limpiarás por completo a menos que la presiones, para exprimir toda la suciedad. Esto es lo que hace Dios. Él exprime el alma de manera dolorosa, pero saca de ella lo que estaba más profundamente escondido. Entonces, digo que esta es la única manera en la que podemos ser purificados radicalmente, y sin ella siempre estaríamos sucios, aunque exteriormente pudiéramos parecer muy limpios. Es necesario que Dios haga que el alma sea completamente consciente de su condición. Nunca podríamos creer, sin la experiencia, de lo que la naturaleza, dejada a sí misma, es capaz. Sí, en verdad, nuestro propio ser, abandonado a sí mismo, es peor que todos los demonios. Por lo tanto, no debemos creer que el alma en este estado de miseria sea abandonada por Dios. Nunca estuvo mejor sostenida. Pero la naturaleza, por así decirlo, es dejada un poco sola, y hace todos estos estragos
sin que el alma, en sí misma, participe en ellos. Esta pobre esposa desolada, corriendo de un lado a otro en busca de su amado, no solo se ensucia gravemente, como ya he dicho, al caer en faltas de sorpresa y amor propio, sino que se hiere con las espinas que encuentra en su camino. Se cansa tanto que finalmente está obligada a morir en su carrera por falta de ayuda, es decir, a no esperar nada de sí misma ni de su propia actividad. Lo que produce el mayor bien para el alma en esta condición es que Dios no le manifieste piedad alguna, y cuando Él desea promover su avance, la deja correr hasta la muerte. Si la detiene por un momento, lo que hace al arrebatarla y revivirla es por su debilidad, y para que su cansancio no la obligue a detenerse. Cuando Él ve que se está desanimando e inclinándose a abandonar la carrera por completo, la mira por un momento, y la pobre esposa se siente nuevamente herida por esa mirada. Con gusto le diría: «Ay, ¿por qué me has obligado a correr así? Oh, si pudiera encontrarte y verte cara a cara. Pero, ay». Cuando parece que lo alcanza, él huye de ella nuevamente. «Te busqué», llora ella, «pero no te encontré». Cantares 3:1. Como esta mirada de su esposo ha aumentado su amor, redobla su velocidad para encontrarlo. Sin embargo, se retrasa tanto como duró la mirada, es decir, en el gozo sensible. Por eso, el esposo no lanza tales miradas sobre ella con frecuencia, y solo lo hace cuando ve que su valor está fallando. El alma entonces muere al final de su carrera, porque toda su fuerza activa se agota, pues aunque había sido pasiva, no había perdido su fuerza activa, aunque no fuera consciente de ello. La esposa dijo: «Atráeme, correremos tras de ti». Cantares 1:4. En efecto, corrió, pero ¿cómo? Por la pérdida de todo, como el sol que viaja sin cesar, pero sin abandonar su reposo. En esta condición, ella se odia tanto a sí misma que apenas puede soportarse. Piensa que su esposo tiene buenas razones para tratarla como lo hace, y que es su indignación hacia ella lo que lo hace dejarla. No ve que es para hacerla correr que él huye, que es para purificarla que él permite que se ensucie tanto. Cuando ponemos hierro en el fuego, para purificarlo y limpiarlo de su escoria, al principio parece manchado y ennegrecido, pero luego es fácil ver que ha sido purificado. Cristo solo hace que su esposa experimente su propia debilidad para que pierda toda fuerza y todo apoyo en sí misma, y que, en su desesperación de sí misma, Él pueda llevarla en sus brazos, y ella esté dispuesta a ser llevada así. Porque, sea cual sea su curso, camina como un niño. Pero cuando está en Dios y es llevada por Él, su progreso es infinito, ya que es el progreso de Dios mismo. Además de toda esta degradación, la esposa ve a otros adornados con sus despojos. Cuando ve a un alma santa, no se atreve a acercarse, la ve adornada con todos los ornamentos que su esposo le ha quitado. Pero, aunque la admira y se hunde en las profundidades de la nada, no puede desear tener estos ornamentos de nuevo, tan consciente está de su indignidad para llevarlos. Piensa que sería una profanación ponérselos a una persona tan cubierta de lodo y suciedad. Incluso se regocija al ver que, si llena a su amado de horror, hay otros en los que él puede deleitarse y a quienes ella considera infinitamente felices por haber ganado el amor de su Dios. En cuanto a los ornamentos, aunque ve a otros decorados con ellos, no supone que estos sean la fuente de su felicidad. Si ve alguna bienaventuranza en la posesión de ellos, es porque son las señales del amor de su amado. Cuando es consciente de su pequeñez ante personas como estas, a quienes considera como reinas, no sabe el bien que le resultará de esta desnudez,
muerte y decadencia. Su esposo solo la desnuda para que él mismo sea su vestimenta. Revístanse del Señor Jesucristo, dice San Pablo, Romanos 13:14. Solo la mata para que Él sea su vida. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Solo la aniquila para que pueda ser transformada en Él. Esta pérdida de virtud solo se produce gradualmente, al igual que las otras pérdidas, y esta aparente inclinación hacia el mal es involuntaria, porque ese mal que nos hace sentirnos tan viles a nuestros propios ojos no es realmente ningún mal. Las cosas que traen contaminación a estas personas son ciertas faltas que solo están en los sentimientos. Tan pronto como ven la belleza de una virtud, parece que caen continuamente en un vicio contrario. Por ejemplo, si aman la verdad, hablan apresuradamente o con exageración y creen que mienten a cada momento, aunque de hecho solo hablan en contra de su sentimiento. Y así sucede con todas las demás virtudes. Cuanto más importantes son estas virtudes y más fuertemente se aferran a ellas porque parecen más esenciales, mayor es la fuerza con la que son arrancadas de ellas. Parte 1. Capítulo 7. Sección 4. Esta pobre alma, después de haberlo perdido todo, finalmente debe perder su propia vida mediante una completa desesperación de sí misma, o más bien, debe morir agotada por una terrible fatiga. La oración en este grado es extremadamente dolorosa, porque el alma, al no poder ya usar sus propios poderes, de los cuales parece estar completamente privada, y Dios, habiéndole quitado una cierta calma dulce y profunda que la sostenía, queda como esos pobres niños que vemos correr de un lado a otro en busca de pan, sin encontrar a nadie que supla su necesidad, de modo que el poder de la oración parece estar tan completamente perdido como si nunca lo hubiéramos poseído, pero con esta diferencia, que sentimos el dolor ocasionado por la pérdida, porque hemos probado su valor al haberla poseído, mientras que otros no son sensibles a la pérdida, porque nunca han conocido su disfrute. El alma entonces no puede encontrar apoyo en la criatura, y si se siente arrastrada por las cosas de la tierra, es solo por impetuosidad, y no encuentra nada que la satisfaga. No es que no intente abandonarse a las cosas en las que antes encontraba deleite, pero ¡ay!, no encuentra en ellas más que amargura, de modo que se alegra de dejarlas nuevamente, llevándose solo tristeza por su propia infidelidad. La imaginación se desvía por completo y rara vez está en reposo. Los tres poderes del alma, el entendimiento, la memoria y la voluntad, pierden gradualmente su vida, hasta que finalmente se vuelven completamente muertos, lo cual es muy doloroso para el alma, especialmente en lo que respecta a la voluntad, que había estado probando algo indescriptible de dulzura y tranquilidad, que consolaba a los otros poderes en su muerte e impotencia. Este algo inexplicable, que sostiene al alma en su fundamento, por así decirlo, es lo más difícil de perder, y aquello que el alma más se esfuerza por retener, ya que es tan delicado, que parece más divino y necesario, estaría dispuesta a ser privada de los otros dos poderes, e incluso de la voluntad, en cuanto a que es algo distinto y percibido, si tan solo se le dejara esto, pues podría soportar todas sus labores si pudiera tener dentro de sí misma el testimonio de que nace de Dios. Sin embargo, esto también debe perderse, como el resto, es decir, en cuanto al sentimiento, y entonces el alma entra en la realización sensible de toda la miseria de la que está llena. Y es esto lo que realmente produce la muerte espiritual, porque por mucha miseria que el alma pudiera soportar, si este algo inexplicable no se perdiera, no moriría.
Y si por otro lado, esto se perdiera sin que el alma fuera consciente de su miseria, sería sostenida y no moriría. Puede entender fácilmente que debe renunciar a toda dependencia de sus propios sentimientos o de cualquier apoyo natural, pero perder un consuelo casi imperceptible y caer por debilidad, caer en el fango, a esto no puede consentir. Aquí es donde la razón falla. Aquí es donde los temores terribles llenan el corazón, que parece tener solo la suficiente vida para ser consciente de su muerte. Es entonces la pérdida de este apoyo imperceptible y la experiencia de esta miseria lo que causa la muerte. Debemos tener mucho cuidado en momentos como estos de no dejar que nuestros sentidos se desvíen voluntariamente hacia las criaturas, buscando consolación y distracción voluntariamente. Digo voluntariamente, porque somos incapaces de mortificaciones y atenciones reflejadas sobre nosotros mismos. Y cuanto más nos hemos mortificado, más fuerte será la inclinación en la dirección contraria, sin que seamos conscientes de ello. Como un loco que vaga por ahí. Si intentas mantenerlo demasiado estrictamente dentro de los límites, aparte de ser inútil, retrasaría su muerte. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos tener cuidado de no dar apoyo a los sentidos, de sufrirlos y dejar que encuentren recreo en formas inocentes. Porque como no son capaces de una operación interior, al tratar de restringirlos, dañaríamos la salud e incluso la fuerza mental. Lo que digo se aplica solo a este grado, porque si hiciéramos uso de los sentidos de esta manera, en el tiempo de la fuerza y actividad de la gracia, estaríamos equivocados. Y nuestro Señor mismo, en su bondad, nos muestra la conducta que debemos seguir. Pues al principio, Él pone tal presión sobre los sentidos que no tienen libertad. Solo tienen que desear algo para ser privados de ello. Dios lo ordena así para que los sentidos sean apartados de su operación imperfecta, para ser confinados dentro del corazón, y al separarlos exteriormente, los ata interiormente tan suavemente que les cuesta poco ser privados de todo. Incluso encuentran más placer en esta privación que en la posesión de todas las cosas. Pero cuando están suficientemente purificados, Dios, que desea sacar al alma de sí misma con un movimiento contrario, permite que los sentidos se expandan hacia afuera, lo que parece al alma como una gran impureza. Sin embargo, esto ha sucedido en el momento oportuno, y tratar de ordenar las cosas de otra manera sería purificarnos de una manera diferente a la que Dios desea, y por lo tanto, contaminarnos de nuevo. Esto no impide que cometamos errores en este desarrollo exterior de los sentidos, pero la confusión que nos ocasiona y nuestra fidelidad al hacer uso de ello es el horno en el que más rápidamente somos purificados, muriendo lo antes posible a nosotros mismos. Es aquí también donde perdemos la estima de los hombres. Nos miran con desprecio y dicen, ¿no son estas las personas a las que antes admirábamos? ¿Cómo se han vuelto tan desfiguradas? ¡Ay! Respondemos, no me miren porque soy negra. Cantares 1:6. Es el sol el que me ha descolorido. Es en este punto que entramos repentinamente en el tercer grado, el del entierro y la descomposición. Parte 1. Capítulo 8. El torrente, como hemos dicho, ha pasado por todas las vicisitudes imaginables. Ha sido golpeado contra las rocas. De hecho, su curso ha sido una sucesión de caídas de roca en roca. Pero siempre ha vuelto a aparecer, y nunca lo hemos visto realmente perdido. Ahora comienza a perderse en un abismo tras otro. Anteriormente todavía tenía un curso, aunque era tan precipitado, tan confuso y tan irregular. Pero aquí se precipita con aún mayor fuerza en profundidades insondables. Durante mucho tiempo desaparece por completo de la vista, luego lo percibimos levemente, pero más por el oído que por la vista, y solo parece ser nuevamente precipitado
en un abismo más profundo. Cae de abismo en abismo, de precipicio en precipicio, hasta que finalmente cae en las profundidades del mar, donde, perdiendo toda forma, se pierde para no ser encontrado más, habiéndose convertido en uno con el propio mar. El alma, después de muchas muertes, finalmente expira en los brazos del amor, pero ni siquiera percibe esos brazos. Apenas ha expirado cuando pierde toda acción vital, todo deseo, inclinación, tendencia, elección, repugnancia y aversión. A medida que se acerca a la muerte, se debilita. Pero su vida, aunque languideciendo y agonizante, sigue siendo vida. Y mientras hay vida, hay esperanza, incluso si la muerte es inevitable. El torrente debe ser enterrado fuera de la vista. Oh Dios, ¿qué es esto? Lo que antes eran precipicios, se convierten en abismos. El alma cae en una profundidad de miseria de la que no hay escapatoria. Al principio, este abismo es pequeño, pero cuanto más avanza el alma, más fuerte parece, de modo que pasa de mal en peor. Pues cabe destacar que cuando entramos por primera vez en un grado, nos aferramos a mucho de lo que hemos traído con nosotros, y al final ya comenzamos a sentir síntomas de lo que está por venir. También es notable que cada grado contiene dentro de sí una infinidad de otros. Un hombre, después de su muerte y antes de su entierro, todavía está entre los vivos. Aún tiene el rostro de un hombre, aunque es un objeto de terror. Así, el alma, al comienzo de este grado, aún conserva alguna semejanza con lo que era antes. Queda en ella una cierta impresión secreta de Dios, como queda en el cuerpo muerto un cierto calor animal que gradualmente lo abandona. El alma aún practica la devoción y la oración, pero esto pronto le será quitado. Debe perder no solo toda oración, todo don de Dios, sino a Dios mismo en apariencia, es decir, en la forma en que lo poseía egoístamente el yo, y no perderlo por 1, 2 o 3 años, sino para siempre. Toda facilidad para el bien, toda virtud activa, le son quitadas. Queda desnuda y despojada de todo. El mundo, que antes la estimaba tanto, comienza a temerla. Sin embargo, no es un pecado visible lo que produce el desprecio de los hombres, sino una incapacidad para practicar sus antiguas buenas obras con la misma facilidad. Antes, se pasaban días enteros en la visita a los enfermos, a menudo incluso en contra de la inclinación natural. Tales obras ya no pueden practicarse. El alma pronto estará en un completo olvido. Poco a poco lo pierde todo hasta tal punto que queda completamente empobrecida. El mundo la pisotea y ya no piensa en ella. Oh, pobre alma, debes verte tratada de esta manera y verlo con terror sin poder evitarlo. Debe permitirse ser enterrada, cubierta de tierra y pisoteada por todos los hombres. Es aquí donde se llevan cruces pesadas, y tanto más pesadas cuanto se cree que son merecidas. El alma comienza a tener horror de sí misma. Dios la arroja tan lejos que parece decidido a abandonarla para siempre. Pobre alma, debes ser paciente y permanecer en tu sepulcro. Está contenta de permanecer allí, aunque en terrible sufrimiento, porque no ve forma de escapar de él, y ve también que es su único lugar apropiado, ya que todos los demás lugares le son incluso más tristes. Huye de los hombres, sabiendo que la miran con aversión. Ven a esta esposa desamparada como una marginada, que ha perdido la gracia de Dios y que solo es digna de ser enterrada en la tierra. El corazón soporta su amargura, pero ¡ay! Cuán dulce es este estado incluso ahora, y cuán fácil sería permanecer en el sepulcro si no fuera necesario decaer.
El hombre viejo se corrompe gradualmente. Antes había debilidades y fallos. Ahora el alma ve una profundidad de corrupción de la que hasta entonces era ignorante, pues no podía imaginarse lo que eran su autoestima y egoísmo. ¡Oh Dios! ¡Qué horror sufre esta alma al verse así descomponiéndose! Todos los problemas, el desprecio y la aversión de los hombres ya no la afectan. Incluso es insensible a la privación del sol de justicia. Sabe que su luz no penetra en la tumba. Pero sentir su propia corrupción, eso no puede soportarlo. ¿Qué no preferiría sufrir en lugar de esto? Pero debe experimentar, en lo más profundo de su ser, lo que realmente es. Y aún así, si pudiera decaer sin ser vista por Dios, estaría contenta. Lo que me atormenta es el horror que debo causarle a Él con la visión de mi corrupción. Pero, oh pobre desamparada, ¿qué puedes hacer? Debería bastarte, uno pensaría, soportar esta corrupción sin amarla. Pero ahora ni siquiera estás segura de no desearla. El alma está en la oscuridad, sin poder juzgar si sus terribles pensamientos proceden de sí misma o del maligno. Ya no se preocupa por ser rechazada por Dios. Es tan consciente de su falta de méritos que consiente en la privación de la presencia sensible de Dios. Pero no puede soportar la idea de que la mancha de su corrupción llegue incluso a Dios. No desea pecar. Su clamor es: déjame decaer y encontrar mi hogar en las profundidades del infierno, si tan solo puedo mantenerme libre de pecado. Ya no piensa en el amor, porque se cree incapaz de afecto. A su propio juicio, está peor que cuando estaba en estado natural, ya que ahora se encuentra en el estado de corrupción que es habitual en el cuerpo privado de vida. Finalmente, poco a poco, el alma se acostumbra a su corrupción. La siente menos y la encuentra natural, excepto en ciertos momentos, cuando es probada por diversas tentaciones, cuyas terribles impresiones le causan mucha angustia. Ah, pobre torrente, ¿no estabas mejor en la cima de la montaña que aquí? Entonces tenías algo de corrupción, es cierto, pero ahora, aunque fluyes rápidamente y nada puede detenerte, pasas por lugares tan inmundos, tan contaminados con azufre y salitre, que te llevas sus olores contigo. Al final, el alma se reduce a un estado de nada, y se ha vuelto como una persona que no existe y nunca existirá. No hace nada, ni bueno ni malo. Antes pensaba en sí misma, ahora ya no piensa. Todo lo que es de gracia se hace como si fuera de naturaleza, y ya no hay ni dolor ni placer. Todo lo que queda es que sus cenizas permanecen como cenizas. Está completamente muerta, y nada la afecta, ni desde fuera ni desde dentro. Es decir, ya no es afectada por ninguna impresión sensible. Finalmente, reducida a la no existencia, se encuentra en las cenizas un germen de inmortalidad que vive bajo estas cenizas y que en su debido tiempo manifestará su vida. Pero el alma lo ignora y nunca espera ser revivida o resucitada de entre los muertos. La fidelidad del alma en esta condición consiste en dejarse enterrar, aplastar, pisotear, sin hacer ningún movimiento más que un cadáver, sin intentar en modo alguno impedir su putrefacción. Hay quienes desean aplicarse bálsamos. No, no, déjense como están. Deben conocer su corrupción y ver la infinita profundidad de depravación que hay en ustedes. Aplicar bálsamos no es más que intentar, mediante buenas obras, ocultar su corrupción. Oh, no lo hagan. Se harán daño a sí mismos. Dios puede soportarlos. ¿Por qué no pueden ustedes soportarse a sí mismos? El alma, reducida a la nada, debe permanecer en ello, sin desear cambiar su estado,
Y es entonces cuando el torrente se pierde en el mar, para no volver a encontrarse a sí mismo, sino para convertirse en uno con el mar. Es entonces cuando este cadáver siente sin sentir, cuando se reanima gradualmente y asume una nueva vida. Pero esto ocurre tan gradualmente que parece como un sueño. Y esto nos lleva al último grado, que es el comienzo de la vida divina y verdaderamente interior, que incluye innumerables grados menores, y en la que el avance es infinito, tal como este torrente puede avanzar perpetuamente en el mar, e impregnar más de su naturaleza, cuanto más tiempo permanezca en él. Parte 1. Capítulo 9. Cuando el torrente comienza a perderse en el mar, aún puede distinguirse fácilmente. Su movimiento es perceptible, hasta que finalmente pierde toda forma propia para adoptar la del mar. Así, el alma, al salir de este grado y comenzar a perderse, todavía retiene algo de sí misma. Pero en poco tiempo, pierde todo lo que era peculiar en ella. El cadáver que ha sido reducido a cenizas sigue siendo polvo y cenizas. Pero si otra persona ingiriera esas cenizas, ya no tendrían identidad propia, sino que formarían parte de la persona que las ha consumido. El alma hasta ahora, aunque muerta y enterrada, ha retenido su propio ser. Solo en este grado realmente se sale de sí misma. Todo lo que ha sucedido hasta este punto ha sido en la capacidad individual de la criatura. Pero aquí la criatura es sacada de su propia capacidad para recibir una capacidad infinita en Dios mismo. Y así como el torrente, cuando entra en el mar, pierde su propio ser de tal manera que no retiene nada de sí mismo y adopta el del mar, o más bien, es sacado de sí mismo para perderse en el mar. Así también este alma pierde lo humano para perderse en lo divino, que se convierte en su ser y subsistencia, no esencialmente, sino místicamente. Entonces este torrente posee todos los tesoros del mar, y es tan glorioso como antes era pobre y miserable. Es en la tumba donde el alma comienza a retomar vida, y la luz entra insensiblemente. Entonces, realmente se puede decir que el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban en la región y sombra de muerte, les resplandeció la luz. Mateo 4:16. Hay una bella figura de esta resurrección en Ezequiel, capítulo 37, donde los huesos secos gradualmente asumen vida, y también está ese otro pasaje. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Juan 5:25. Oh tú que estás saliendo del sepulcro, siente dentro de ti un germen de vida brotando poco a poco. Te sorprendes al encontrar una fuerza secreta apoderándose de ti. Tus cenizas se reaniman. Te sientes en un país nuevo. El pobre alma, que solo esperaba descansar en su tumba, recibe una agradable sorpresa. No sabe qué pensar. Supone que el sol le ha derramado algunos rayos dispersos a través de alguna grieta, cuyo brillo solo durará un momento. Se sorprende aún más cuando siente que este vigor secreto permea todo su ser y descubre que gradualmente recibe una nueva vida para no perderla más, a menos que sea por la infidelidad más flagrante. Pero esta nueva vida no es como la anterior, es una vida en Dios, es una vida perfecta. El alma ya no vive ni trabaja por sí misma, sino que Dios vive, actúa y opera en ella. Gálatas 2:20. Y esto sigue aumentando, de modo que se vuelve perfecta con la perfección de Dios, rica con las riquezas de Dios, y ama con el amor de Dios. El alma ahora ve que lo que poseía antes estaba bajo su propia posesión. Ahora ya no posee, sino que es poseída. Solo toma una nueva vida para perderla en Dios. O más bien, solo vive con la vida de Dios.
Y como Él es el principio de la vida, el alma no puede carecer de nada. ¿Qué ganancia ha hecho por todas sus pérdidas? Ha perdido lo creado por el Creador, la nada por el todo en todo. Todas las cosas le son dadas, no en sí misma, sino en Dios, no para ser poseídas por sí misma, sino para ser poseídas por Dios. Sus riquezas son inmensas, porque son Dios mismo. Siente que su capacidad aumenta día a día hacia la inmensidad. Cada virtud le es devuelta, pero en Dios. Debe destacarse que, así como fue despojada gradualmente, también es enriquecida y vivificada gradualmente. Cuanto más se pierde en Dios, mayor se vuelve su capacidad. Tal como el torrente, cuanto más se pierde en el mar, más se ensancha, sin tener más límites que los del mar. Participa de todas sus propiedades. El alma se vuelve fuerte y firme. Ha perdido todos los medios, pero ha encontrado el fin. Esta vida divina se vuelve completamente natural para ella. Como ya no se siente a sí misma, no se ve ni se conoce a sí misma. Tampoco ve, entiende ni distingue nada de Dios como algo distinto o externo a sí misma. Ya no es consciente del amor, de la luz, ni del conocimiento. Solo sabe que Dios es, y que ya no vive excepto en Dios. Toda devoción es acción, y toda acción es devoción. Todo es lo mismo. El alma es indiferente a todo, porque todo es igualmente Dios. Antes era necesario ejercer virtud para realizar obras virtuosas. Aquí, toda distinción de acción desaparece. Las acciones no tienen virtud en sí mismas, sino que todo es Dios. Desde la acción más humilde hasta la más grande, siempre que esté en el orden de Dios y en su tiempo. Porque todo lo que provenga de la elección natural, y no en este orden, tendría otro efecto, sacando al alma fuera de Dios por infidelidad. No es que el alma sea sacada de su grado o de su pérdida, sino fuera del plan divino, que hace que todas las cosas sean una y todas las cosas Dios. Así que el alma es indiferente a si está en un estado u otro, en un lugar u otro. Todo le es igual y se deja llevar naturalmente. Deja de pensar, desear o elegir por sí misma, pero permanece contenta, sin preocupaciones ni ansiedad, sin distinguir ya su vida interior para hablar de ella. De hecho, se podría decir que no posee una. Ya no está en sí misma, está toda en Dios. No necesita encerrarse en sí misma, no espera encontrar nada allí, y no lo busca. Si una persona estuviera completamente penetrada por el mar, con el mar dentro y fuera, arriba y abajo, en todos lados, no preferiría un lugar a otro, ya que todo sería igual para ella. Así, el alma no se preocupa por buscar o hacer nada, es decir, nada por sí misma, en sí misma o para sí misma. Permanece como está. ¿Pero qué hace entonces? Nada, siempre nada. Hace lo que se le hace hacer, sufre lo que se le hace sufrir. Su paz es inmutable, pero siempre natural. Ha pasado, por así decirlo, a un estado de naturaleza. Y sin embargo, qué diferente es de aquellos que están completamente sin Dios. La diferencia es que ahora es impulsada a actuar por Dios sin ser consciente de ello, mientras que antes era la naturaleza la que actuaba. Le parece que no hace ni bien ni mal, pero vive satisfecha, en paz, haciendo lo que se le hace hacer de una manera constante y resuelta. Solo Dios es su guía, porque en el momento de su pérdida, perdió su propia voluntad. Y si se le preguntara cuáles son sus deseos, no podría decirlo. Ya no puede elegir por sí misma. Todo deseo ha sido quitado, porque, habiendo encontrado su centro, el corazón pierde toda inclinación, tendencia y actividad naturales, del mismo modo
que pierde toda repugnancia y contrariedad. El torrente ya no tiene ni declive ni movimiento. Está en reposo, en su fin. Pero ¿con qué satisfacción está satisfecha esta alma? Con la satisfacción de Dios, inmensa, general, sin saber ni entender qué es lo que la satisface. Porque aquí se le quitan todos los sentimientos, gustos, puntos de vista y opiniones particulares, por delicados que sean. Ese algo vago e indefinible, que antes la ocupaba sin ocuparla, se ha ido, y ya no le queda nada. Pero esta insensibilidad es muy diferente a la de la muerte, el entierro y la decadencia. Eso era una privación de vida, un disgusto, una separación, la impotencia del moribundo unida a la insensibilidad del muerto. Pero esto es una elevación por encima de todas estas cosas, que no las elimina, sino que las hace inútiles. Un muerto está privado de todas las funciones de la vida por la impotencia de la muerte. Pero si resucitara gloriosamente, estaría lleno de vida,